Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de salud pública y ver la importancia y el rol del médico veterinario en este tema. El proceso de globalización y el creciente intercambio mundial de alimentos ha profundizado el comercio, demandando cambios a la visión sanitaria. En el ámbito de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, este esquema ha generado un nuevo concepto sobre la salud y un enfoque que propone un abordaje colaborativo e integral de la sanidad animal y la salud pública a escala mundial. Esto es un concepto que es bastante antiguo, pero el punto de vista que tiene la OIE, en definitiva, es el presentar los resultados de lo que se ha hecho a nivel de organizaciones con alcance global y con implicancia en lo que es la salud humana y la salud animal. Esencialmente, uno de los hitos específicos que hay es que en el año 2010 firman en conjunto la FAO, la OMS y la OIE una declaración de principios, unas líneas directrices en cuanto al trabajo conjunto de las tres organizaciones, con un impacto en lo que es la salud, ya sin separar lo que es animal o humana. Se toma a partir de una declaración de la OIE, de una sola salud que contempla la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Dentro de la ambiental, si querés, la salud que nos compete a nosotros en producción, la salud de los forrajes y de las cereales. No nos olvidemos que, según la OIE, el 60% de las enfermedades que padecen los humanos son de origen zoonótico. O sea, ese es todo un dato relevante. Yo creo que el veterinario tiene que tomar conciencia de este nuevo rol que le asigna la sociedad y prepararse para ese gran y nuevo desafío. Nosotros hace años ya, desde el colegio, hemos tomado ese concepto para, darle mayor difusión y que todos nos veamos involucrados en esto de una sola salud. O sea que nosotros, haciendo las cosas como corresponde, los tratamientos como corresponden, las cosas con los animales, estamos pasando a ese alimento una salud. Y eso es muy importante porque muchas de los problemas que podemos tener los seres humanos en tratamientos, por ejemplo, con antibióticos, pueden venir por no haber cumplido el tiempo de aplicación de un producto, de cualquier antibiótico, hasta que ese animal vaya a faena. O sea, cada droga, cada molécula tiene un periodo de abertura o de ventana, que se le llama, que es entre que vos lo aplicás y podés ir a faena. Entonces eso es importante que los profesionales y los productores lo tengamos en cuenta. La creciente demanda y comercialización global de alimentos ha promovido cambios en materia de sanidad de los sistemas de producción animal. Cada región productiva y las especies animales con las que se trabaja demandan una visión sanitaria particular y un desarrollo de estrategias preventivas y de control que plantean desafíos a los profesionales, demandando el trabajo transdisciplinario en los servicios veterinarios. Estamos continuamente en vinculación con los otros intervinientes del sistema, ¿no? Tanto con productores como con la actividad pública. Eso siempre fue así. A veces tenés más llegada, a veces no, a veces son relaciones humanas. Entonces, por ahí tenés con determinada gente más allegada que con otros, y eso, sobre todo a nivel institucional, pública, por ahí cambian los personajes y con algunos te sentís más cómodo que con otros o viceversa, o sea, eso va cambiando, pero bueno, nosotros la realidad es que al ser representantes de una actividad tan importante como la del veterinario, no tenemos que estar mirando esas cosas, sino que nos tenemos que ayornar y mirar siempre para adelante y seguir trabajando. Nuestra idea como organización de referencia para lo que es los servicios veterinarios es el que los servicios veterinarios sean quienes amplifican este punto de vista y que estos servicios veterinarios
sigan avanzando en lo que es las relaciones con los profesionales del sector privado. Cuando yo te hablo de servicios veterinarios, servicio veterinario es la autoridad veterinaria, que en este caso Argentina sería el SENASA, o cualquier municipio que esté ejecutando acciones de salud pública veterinaria, y los veterinarios que actúan en la órbita privada, pero que están prestando una acción con alcance en lo que es la autoridad veterinaria. Entonces nuestro concepto de servicio veterinario es global y podríamos decir que todo veterinario está siendo partícipe de acciones de salud pública. Promover el enfoque colaborativo de una sola salud a escala nacional significa brindar un apoyo sostenible y sólido a la prevención coordinada de las enfermedades que tienen repercusiones sobre la salud pública y animal en la interfaz entre humanos y animales. Para lograr ese objetivo, desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires se está constituyendo un ente sanitario orientado a fortalecer la interacción entre los servicios públicos, los colegios profesionales y las unidades académicas de enseñanza veterinaria. Intervenimos sin hacer una cosa política, por lo menos 4 veces en la mesa de cada ciudadano, o sea, en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. O sea, estamos presentes continuamente, directa o indirectamente, por todos los alimentos de origen animal, tienen responsabilidad el veterinario. Lo que pasa es que, digamos, la evolución de todo ha hecho que por ahí el concepto en muchos veterinarios lo hayamos perdido. ¿Tá? Entonces, es otra de las cosas que nosotros también queremos empezar a reflotar, la importancia del veterinario en la salud pública. Por eso ahora tenemos el eslogan Garantes de una salud. Como acción de fortalecimiento de los sistemas de salud, el ente sanitario del Colegio de Veterinarios Bonaerense procura aportar la casuística y la información que generan sus profesionales como herramienta para la toma de decisiones. La gestión se orienta al compromiso voluntario de los veterinarios para desarrollar y optimizar las competencias de la gestión de la salud pública. La idea es que el veterinario tiene la libertad de participar o no del ente. Eso no le insume ningún gasto, absolutamente nada. El colegio sigue con sus valores de matrícula, no tiene ningún gasto más. Pero sí lo que hacemos es tomar la información de lo que está pasando en la provincia y qué es lo que están haciendo los veterinarios, o sea, intercambiar con las instituciones, llámese Ministerio de Asuntos Agrarios, INTA, o Ministerio de Desarrollo Agropecuario ahora, INTA, SENASA, lo que sea, intercambiar información y de eso decir, bueno, a ver, vamos a suponer, en Saladillo los veterinarios están vacunando o hay muchos casos de tuberculosis. ¿Qué pasa con los veterinarios de Saladillo? Entonces el ente convoca a los veterinarios de Saladillo y dice, bueno, trabajemos sobre esto, tenemos esta casuística, tenemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer? A partir de una visión global de la sanidad, con un enfoque integral de la salud pública, el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires fomenta la demanda de profesionales con un amplio perfil técnico y con compromiso social. La función nuestra es, preservar el buen nombre y honor del veterinario que trabaja bien, ¿tá? Y manifestarlo. Y del que no lo está haciendo, también, ¿no es cierto? Decirle, bueno, mirá, tenemos esto, pasa esto, o sea, tratar de elevar la profesión y ponerla en el lugar que tiene que estar. Después de ver cómo participan los veterinarios y la importancia del rol profesional frente a la salud pública, queremos agradecerle a los referentes del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar viendo cómo se ha dado la evolución de la fertilidad de los suelos pampeanos.
La evolución de la fertilidad de los suelos pampeanos es materia de estudio y para conocer cómo se ha dado en los últimos años vamos a estar a través de una entrevista remota con un especialista. Entramos en tema y vamos a la nota. Desde la década del 70 a esta parte, en la región pampeana argentina, se registró un proceso de agriculturización caracterizado por la intensificación de la agricultura y el avance de los cultivos sobre campos ganaderos. Dicho proceso ha traído como consecuencia una degradación de los recursos naturales productivos, especialmente del suelo, que se han manifestado con la disminución de su capacidad productiva inicial. La evolución histórica la determinamos hace algunos años, haciendo un muestreo de toda la región pampeana, donde mostramos cientos de sitios en muchos campos, distribuidos por toda la región, como dije recién, y comparamos sitios cultivados con no cultivados. Y básicamente lo que observamos es que los suelos pampeanos han perdido aproximadamente el 15% de la materia orgánica, de su materia orgánica por el efecto de la agricultura, del cultivo, han perdido más o menos la misma cantidad de nitrógeno orgánico, pero lo que son muy marcadas son las pérdidas de la capacidad de mineralizar nitrógeno, o sea, de ir suministrando el nitrógeno a los cultivos durante su ciclo, y han sido enormes las pérdidas de fósforo. Aproximadamente el 70% de las reservas de fósforo disponibles para los cultivos se han perdido. ¿Y con la materia orgánica qué ha ocurrido en esos suelos? Bueno, respecto de la materia orgánica, que preocupa mucho a los productores y a los técnicos, a todo el mundo, las pérdidas son bajas. En el mismo periodo, la región pampeana tiene aproximadamente, en el caso del centro, sur de Santa Fe, que es el área con más historia agrícola, 1,5 siglos de agricultura. Y de ahí se fue irradiando la agricultura y cada vez los periodos agrícolas son más cortos. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa podemos estar hablando de 60, 70 años de agricultura en este momento. Bueno, en este periodo, digamos, básicamente durante el siglo XX, que es el periodo agrícola de la región pampeana, perdimos 15% de la materia orgánica. En el mismo periodo, los suelos agrícolas del mundo perdieron la mitad de la materia orgánica. O sea, las pérdidas aquí fueron, comparadas con otros países, de Estados Unidos, Europa, China, mucho más bajas. Lo que sí son muy importantes son las pérdidas de nutrientes disponibles, y eso se debe a que no tiene historia de fertilización la región pampeana. Aún hoy en día, en este momento, el uso de fertilizantes es muy, muy bajo. Mientras que en otros países donde tuvieron las mismas pérdidas de nutrientes que nosotros, pero antes, pensemos que los suelos europeos tienen miles de años de cultivo. Los suelos de China lo mismo, tienen más de 5.000 años de cultivo. Entonces, en esos ambientes los nutrientes se perdieron antes que acá, donde la historia agrícola es muy corta, y el uso de abonos primero y hoy en día de fertilizantes es muy marcado. En cambio nosotros tenemos una historia agrícola más corta, cultivamos la mitad más o menos de la superficie agrícola es soja, un cultivo al cual se lo fertiliza muy poco, no se fertiliza con nitrógeno y los niveles, las dosis que se aplican de fósforo y azufre son muy bajas, responde poco el cultivo a la fertilización, a diferencia del trigo y el maíz, y entonces principalmente por eso tenemos escasa historia de fertilización y las dosis que se aplican son bajas. Eso llevó a que, en el caso del fósforo, por ejemplo, la producción de 1,5 siglos de agricultura que se llevó a las ciudades y en gran parte se exportó, se lograse a partir de las reservas de los suelos. Roberto, ¿qué se debe considerar para la fertilización de los suelos? Para la aplicación de la práctica de la fertilización, que se ha difundido mucho, cuando yo era estudiante no se fertilizaba prácticamente en la región pampeana, hoy en día cultivos como trigo y maíz se fertiliza prácticamente el 100% de la superficie, la soja bastante menos. Pero lo que yo le diría al productor es que básicamente esa práctica hay que basarla en un análisis de suelo. O sea, hay métodos, hay estrategias que permiten determinar cuál es la dosis de nutriente que necesita el cultivo. Y en muchos casos a su vez se puede hacer un cálculo económico y determinar cuál es la dosis óptima económica para que el productor tenga la mejor respuesta económica a su inversión en fertilizante. Esos métodos, todos o casi todos, se basan en análisis de suelo. Entonces, yo conozco infinidad de productores que hacen análisis de suelo, pero muchos más que no lo hacen. Entonces, mi recomendación es a todo productor
que trate de utilizar algunas de estas metodologías que permiten determinar la dosis de nutrientes que requiere un cultivo y se basan en análisis de suelo, o sea, que muestre el suelo. Y en relación a la fertilidad del manejo agronómico, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, uno manda la muestra a analizar, me lo manda al laboratorio, tiene el resultado, y esto lo ha hecho cuando ya sabe qué metodología va a hacer o utilizar para determinar la dosis de fertilizante. Entonces, el primer paso estaría cumplido. Con el análisis de suelo, el profesional o el productor, si es avesado, puede determinar la dosis de fertilizante que le conviene económicamente. Y después las prácticas que tiene que tener en cuenta son cuál es la fuente que va a usar del fertilizante, en qué momento lo va a aplicar y cuál va a ser la ubicación. Para todo eso existe un montón de tecnología desarrollada y también son todas esas prácticas asociadas a la fuente, el momento y la ubicación son tan importantes como los métodos que determinan la dosis. Y nuevamente lo que le diría al productor es que se informe o que consulte a un profesional para tomar esas decisiones. Roberto, desde la cátedra y en la Facultad de Agronomía, ¿qué líneas de investigación están desarrollando en relación a este tema? Y hay infinidad de líneas de investigación. Hay una línea de investigación muy fuerte en la temática de la materia orgánica de los suelos, y después hay varias líneas de investigación relacionadas principalmente con la fertilización de trigo, soja y maíz. Básicamente, y después, bueno, infinidad de variantes dentro de esas líneas principales. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Las fallas reproductivas en los bovinos lecheros generan pérdidas económicas y también descarte de animales. Y para ver de qué manera inciden los tambos, compartimos con ustedes este informe. En la producción ganadera, la mortalidad embrionaria es considerada la principal causa responsable de las fallas reproductivas y del aumento en el intervalo entre partos en los bovinos. Estos indicadores de la existencia de posibles problemas en el sistema productivo suponen pérdidas económicas y el descarte de las hembras. Hay que ver cómo se maneja esa vaca en el preparto, cómo se maneja en el parto, cómo se maneja en el posparto, y a partir de ahí podemos empezar a pensar dónde están las falencias reproductivas. Si no vemos ese enfoque previo y vamos nada más que a ver la reproducción, nos vamos a comer muchísimos problemas que existieron antes en ese animal y que no los vemos. O sea, hemos tenido un mal preparto, ha venido una vaca que puede estar flaca, ha venido una vaca que no cicla, y bueno, nosotros nos encontramos con ese problema, pero si no lo abordamos en su problema original, vamos a cometer errores. Y el gran problema que yo veo en el grueso de la lechería argentina es una deficiencia muy grave en la detección de los celos. Ahí está el gran problema. Pero si uno lo aborda nada más que como una deficiencia en la detección de los celos, un error en los detectores de los celos, no, el problema está un poco más allá. Hay que comprometer la alimentación, hay que hacer un problema integral para entender el problema. La gran preocupación que hay hoy en el tambo, o sea, resultados buenos, muy buenos o no tan buenos, es de lo que uno llama el crecimiento del tambo. En la cual la realidad es que cuando uno mira información, hay muchos tambos que han crecido, pero lo que también ha crecido es la salida de vacas. Ya sean muertas o por rechazos involuntarios. Y eso hace de que genuinamente el tambo no crezca y no sea eficiente. El adecuado manejo de los rodeos debe contemplar todas las variables que permitan mantener sanos a los animales, de manera que se puedan evitar las pérdidas derivadas de las enfermedades. El preservicio, junto con la práctica de inseminación, son momentos críticos para cada establecimiento en los que se debe realizar un manejo y una profilaxis adecuada de la totalidad de los animales que entran a servicio. De ese modo, se podrán evitar las enfermedades de la reproducción, principal causa de las fallas durante la gestación. Yendo a las bases,
todavía sigue habiendo una deficiencia importante en el contexto que se relaciona con la inseminación artificial. Por un lado, lo que son las prácticas de detección de celo y sus ayudas y el personal, y por otro lado, de lo que es la técnica en sí. Hay mucha evidencia, por más que hace mucho tiempo que eso es un tema que se conoce, hay mucha evidencia de que todavía los pasos en las prácticas de inseminación deberían mejorarse. Eso por un lado. Y por otro lado, hay algunas situaciones de fertilidad o pérdidas en el camino de lo que serían embriones y abortos, que ya son situaciones de gestaciones más largas, que eso complica. Y en un tercer lugar, no por ser de menor importancia, es todo lo que es el periodo preparto y posparto, que ahí hay muchas situaciones de ineficiencia que hacen que se pierdan muchos animales, ¿no? En la producción de leche, la prevalencia de afecciones en las vacas varía en función de las distintas categorías, dado que por su fisiología presentan diferente sensibilidad o predisposición a padecer enfermedades. El plan sanitario debe orientarse a la prevención de enfermedades. Sin embargo, cada plan depende de las características del sistema productivo y debe contemplar además aspectos relacionados al ambiente y a la nutrición. En infecciosa yo creo que están abordados básicamente en casi todos los tambos, o sea, casi todos los tambos tienen un manejo sanitario determinado. O sea, hoy ya hablar de brucelosis es un problema que ya diría que está bastante abordado por parte de las industrias, de los propios veterinarios. Todos los problemas infecciosos tienen sus soluciones, tienen sus vacunas, pero hay muchísima cantidad de enfermedades metabólicas que encuentran la salida infecciosa pero arrancaron como una enfermedad metabólica. Por ejemplo, hipocalcemias, hipomagnesemias, encuentran salidas infecciosas, pero los problemas son nutricionales y después se transforman en metabólicos y por último son infecciosos. Entonces, para hacer un contexto, digamos, si queremos hablar de un factor epidemiológico en sí, pensemos en manejo nutricional primero. Lo infeccioso yo creo que está controlado. En los programas de reproducción bovina, determinar el potencial del macho es un factor fundamental. El análisis del semen es una práctica capaz de aportar información de manera complementaria a la evaluación clínica. Determinar si un toro tiene buena calidad seminal es tan importante como su tamaño testicular y su líbido. Si bien la circunferencia escrotal y la alta capacidad de servicio son algunos de los indicadores, en los sistemas lecheros, la fertilidad del macho es un factor importante. El semen de ese toro y su correlato en la fertilidad tiene implicancias en la genética, tiene implicancias en el proceso, morfología, salud animal, enfermedades, que hace que todavía deberíamos estar trabajando más en ese tema, porque hoy hay mucho desarrollo de tecnología, conocimiento de por medio, que se saben de que se pueden seleccionar toros que sean de fertilidad positiva o resistentes a algunas enfermedades. La nutrición de la hembra es uno de los factores de relevancia en el rodeo lechero. De la cantidad y calidad de alimento consumido depende el nivel de reservas acumuladas en el organismo de la hembra y por lo tanto su capacidad de producir leche. La planificación de la dieta de las hembras es un aspecto clave en el proceso reproductivo del tambo. Un animal de 10.000 litros se puede transformar en uno de 5.000, mal manejado. Las pérdidas que vamos obteniendo por el camino. Entonces, la hembra en sí, o sea, hay que manejarla, yo siempre digo en mis charlas, es un Fórmula 1. Y un Fórmula 1 lo tenemos que andar con el combustible adecuado, con el piloto adecuado, con el combustible adecuado. Cada cosa que hagamos un cambio que no vaya en consecuencia de, no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.